Andrés Juárez, especialista en temas de alimentación y cultura. Maestro, qué gusto saludarlo. ¿Cómo está usted? Muy buen día. Gracias, buenas tardes. Gracias por la invitación. Hemos estudiado aquí en el programa el tema, sobre todo, por ejemplo, del maíz. Y muchas veces nos han dicho, hay alimentos que pueden suplir otros. En el caso mexicano, con la riqueza que tenemos, frutas, verduras, ¿podemos suplir estos alimentos por otros para paliar esta crisis? Pues en términos biológicos hay muchos alimentos que podrían suplirse, ¿no? En cuanto a beneficios, en cuanto a nutrientes y utilidad. ¿Existe alguna política, realmente tenemos una política gubernamental que esté ayudando a los mexicanos para enfrentar esta crisis alimentaria que estamos viviendo? Existen políticas gubernamentales, principalmente asistencialistas, para hacer llegar a zonas desprotegidas, a grupos vulnerables, alimentos, canastas de alimentos, despensas. Sin embargo, no hay algo que haya generado actualmente o bajo la política actual una mejora o un programa que se haya encaminado a paliar la actual crisis alimentaria que se vive. Entonces, pues siempre han existido políticas alimentarias, sin embargo, no se ha tomado en cuenta el contexto, pues, de la encrucijada actual para generar una nueva política o para generar una medida, alguna medida que logre paliar el incremento de los precios, la inflación y todas las cosas que ahorita están aquejando al pueblo mexicano. Y ya por último, doctor, bueno, no sabemos cuándo termine la guerra, no sabemos qué va a pasar con esta pandemia que ha disminuido. ¿Cuánto tiempo aguantará México? ¿Cuál es su pronóstico? ¿Qué va a pasar con nosotros si las cosas siguen así? ¿Lograremos superarlo? ¿Tendremos una crisis más profunda? ¿O cómo tenemos que trabajar desde casa para poder ir enfrentando esto? La cuestión de la guerra afecta en el comercio internacional principalmente y en productos que son commodities, estos productos que se venden a nivel internacional, que se van trasegando de país a país. Sin embargo, México tiene una posibilidad de sobrevivir o de sufrir menos los embates de esta crisis si se recurre al comercio y al mercado local. Se produce en México una buena cantidad de alimentos, sin embargo, pues muchos de ellos van destinados a la producción industrial, al ganado, a la exportación. Entonces, es momento también de nosotros como consumidores voltear a ver la producción local, voltear a ver los productos, los alimentos que se generan en nuestros territorios, no solamente en el territorio nacional, sino en nuestro contexto local a nivel estado, municipio, comunidad. Y algo que caracteriza en particular al pueblo mexicano es que en épocas de crisis la solidaridad sale a flote. Entonces, pienso que no es cuestión de que el mexicano o el país de México tenga que sobrevivir, sino que nos vamos a adaptar. Es una cuestión de adaptación y siempre lo hemos hecho. Lamentablemente, pues sí, tendrá sus costos sociales, sus costos económicos y de calidad de vida, pero no creo que haya pues una pérdida o una situación de hambruna generalizada, sino de una reducción del consumo en cuanto a productos que no son básicos. Es que el paradigma económico en el que nos encontramos inmersos, pienso que es difícil que se logre cambiar a través de la conducta de los pobladores del país. Se tendría que hacer un cambio de paradigma desde la conciencia social, pero también desde las instituciones gubernamentales. Cosa que pues veo un poco difícil porque el sistema gubernamental, el sistema político, está muy ligado a los sistemas pues de producción industrial y del comercio internacional. Pues maestro Andrés Juárez, no sabe cuánto le agradezco este enlace. Le mando un muy fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Con todo gusto.